Muy bien, a José Prada ya lo presentamos, o sea que la presentación de él no la vamos a hacer, pero sí les voy a transmitir el tema. El tema es estrategias y arquitecturas para la detección y activación asociada a los sistemas de supresión de incendios. Y el ponente es José Prada nuevamente. José. Gracias, muy amable. ¿Se escucha? Aló. Me avisan si se escucha bien en el Zoom, por favor, y todas esas cosas. ¿Esta es la presentación? Sí. Bueno, antes de comenzar, muchísimas gracias por estar acá, mantenerse hasta la última ponencia. No sabía que me tocaban dos, me enteré hoy. Yo pensaba que todos teníamos dos. Entonces quiero decir unas cosas breves. La presentación es un poco larga, no creo que la pasemos toda con el nivel de profundidad que hubiese deseado. Me di cuenta ayer que pues se requiere o una presentación más corta, o de orientación o más tiempo, pero entonces pido disculpas por adelantado por ese hecho. Lo segundo que le quería decir es que vamos a hacer un micro repaso. ¿Todos ven este tablero acá? Listo. Vamos a hacer un micro repaso de 1 minuto, 2 minutos para ver unas cosas para que todos entendamos de lo que voy a hablar. Esta presentación es como está fuera como ya se dieron cuenta todos, las presentaciones están conectadas entre sí, están interconectados los temas en el sentido de que unas cosas que se dicen en una presentación tienen que ver con otras cosas que se mencionan en otra presentación. Esta es más que todo como de aplicaciones técnicas que a muchos les pueden servir, a otros no tanto, sino como cultura general. Entonces, espero que sea de utilidad para todos. Pero quería antes de comenzar, cerrar con la historia que yo abrí al principio, que es nuevamente la historia del agradecimiento. ¿Se acuerdan que eran 3 partes de la historia? ¿Sí? Agradecimiento, conectar los puntos y legado. Entonces, volvemos otra vez al agradecimiento y yo quería darle las gracias profundamente a todos ustedes por estar acá y hacer esto posible. Y quería mencionarle algo, pues que era importante acotar que al principio le hablé que esto era una fiesta de conocimiento y ustedes quizás no vieron los regalos porque en las fiestas dan regalos. Y hablaba esta mañana con mis amigos que espero que hayan visto que los regalos son la presencia de tan distinguida grupo de expositores que vinieron para acá, para Perú, en forma ad honorem. ¿Ok? ¿De acuerdo? Todos los que estamos participando acá durante esta jornada vinimos en forma ad honorem. Y incluyendo personas que vinieron desde España. Muchísimas gracias por tu presencia acá. Y los diferentes otros países como México, Costa Rica, Uruguay, entre otros. Igualmente, el regalo que nos dio, o los regalos que nos dieron los que fueron nuestros patrocinadores, sponsors, creo que se dice. El amigo, no, aquí está el amigo inglés. Entonces, espero que esos regalos que han recibido en esta fiesta hayan sido de su agrado y que hayan adquirido algo de conocimiento. No importa que haya sido una cosa pequeña, no importa, porque fue muchas cosas de las que se hablaron, ¿no? Muchísimas cosas de las que se hablaron. Hola, Víctor. Estábamos preocupados. Yo estaba preocupado por ti. Ah, ok. Pues como te dije que estabas dando autógrafos al final de la presentación. Yo lamenté mucho perder. No es que las otras presentaciones no fueran interesantes, sino que yo vi un video de Víctor sobre protección sismo resistente y lo explica de una forma tan chévere, tan chévere. La protección sismo resistente es una de las cosas más complejas de la NFPA 13. Y él lo hace ver que es algo muy simple. Ese es el tipo de talento con el cual nosotros contamos en nuestra comunidad. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Quisiera que se aplaudiesen a sí mismos porque deseo que sepan que estamos honrados de que nos hayan acompañado todos estos días, que hayan tenido la paciencia suficiente de aguantarnos y de creer en esto que hemos hecho entre ILFIS y SOMA para ustedes. Entonces, voy a hablar sobre estrategias de supresión de incendios. Lástima que se fue el señor César, que sabe bastante del tema de hidrocarburos. De repente me hubiese apoyado en algunas cosas que voy a hablar acá. Entonces, la idea es hablar un poquito de los mecanismos de detección auxiliar para los sistemas de supresión. Entonces, quizás muchas personas aquí trabajan en sistemas de supresión, pero otros no, pero eventualmente han necesitado, por ejemplo, hacer sistemas de preacción como el que mencionó Guillermo. Entonces, la idea es que pues salgan de aquí, aunque sea con una idea en general de lo que es el hardware y todo lo que se necesita
en este tipo de sistemas. Por eso que le digo que no está interconectado con lo que hablamos, entonces es algo así como un tema de complementario. Vamos a usar ese término. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es un repaso de bachillerato. ¿Dónde están? Aquí. ¿Ok? Porque si no, si entendemos esto, entendemos todo lo demás, porque no es tampoco tan complejo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes en bachillerato, ¿todos estudiaron bachillerato acá? ¿Todos? Listo. El sentido, ¿cómo se llama eso? El sentido convencional de la corriente. ¿Todos me escuchan? ¿En el Zoom me escuchan? Perfecto. Entonces, el sentido convencional de la corriente teóricamente es este. Se llama convencional porque va en sentido contrario al verdadero sentido de circulación de la corriente, que son electrones. ¿De acuerdo? Entonces, muchas personas hacen analogía a esto con flujo de agua. Entonces, los hidráulicos que no saben nada de electricidad, imagínense que eso es un circuito de agua por donde circula agua. ¿Estamos todos de acuerdo? Y que ese es el sentido del agua. ¿De acuerdo? Y que va de menos a más. Y esto es un resistor, ¿de acuerdo? Que es un elemento que disipa energía y que, abro comillas, se opone al paso de esa corriente. ¿Estamos de acuerdo? Es como la rugosidad de las tuberías para los hidráulicos. ¿Sí lo capta? Entonces, en ese circuito tengo una bomba, ¿sí? Donde a la presión le vamos a llamar voltaje o tensión, que circula agua, que le vamos a llamar corriente, ¿ok? Que se encuentra esta resistencia, que es la rugosidad o las pérdidas por rugosidad de la tubería. ¿Sí lo van captando la analogía? Muy bien. Entonces, acá, esto que está acá es una inductancia. La inductancia no es más que un bobinado, una bobina de alambre. ¿De acuerdo? Que dependiendo de si es corriente directa o alterna, tiene diferentes propiedades. Acá lo vamos a trabajar con corriente directa. Entonces, como es con corriente directa, para los fines del circuito que está acá, esto es meramente un alambre. ¿Ok? Un alambre. Pero que cuando circula corriente a través de ella, genera un campo magnético que se puede utilizar para dos cosas, básicamente. Mover mecanismos mecánicos. ¿Ok? Que puede ser una electroválvula de un cilindro de agente limpio, de una válvula de diluvio. ¿Sí lo ven? Un electroimán, como el de los timbres, ¿saben? Me imagino que ustedes hicieron alguna vez en física un electroimán con una batería y agarraban moneditas con el clavo. ¿Hicieron ese experimento? Bueno, eso es una bobina. A esa bobina le vamos a poner el nombre de solenoide. Solenoide. Entonces, para los efectos del sistema hidráulico con el cual estamos haciendo una analogía, no voy a decir que existe un equivalente porque no lo hay. Teóricamente no lo hay. Aunque sí existiera, pero sí quiero que entendamos que si circula corriente en este sentido, ¿ok? Yo voy a tener eventualmente resistencia al paso de esa corriente y voy a poder tener un mecanismo que instantáneamente, ¿ok? Genera un campo magnético que yo puedo utilizar para generar un movimiento motriz. ¿Todos de acuerdo? Quien no entiende lo que estoy diciendo me dice no lo entiendo y yo se lo reexplico. Ok, y vamos a introducir un último elemento que es un poquito más complejo, pero que lo vamos a analizar tal cual como es, ¿ok? Que es un diodo. Un diodo. Un diodo es un elemento electrónico, un dispositivo electrónico, un semiconductor, que se parece mucho a las válvulas check o cheque o antirretorno en los sistemas hidráulicos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si está en este sentido la flecha y este es el sentido de la corriente, pasa la corriente en el circuito. Pero si yo cambio la polaridad de esto, por acá no pasa, se comporta como un circuito abierto. En la check, el agua pasa en un sentido, pero en el sentido contrario, no. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un arreglo donde tengo un diodo y está con la polaridad incorrecta, no circula corriente, pero si está con la polaridad correcta, sí circula corriente. ¿Todos entienden la analogía de lo que estoy diciendo ahí? Listo. Entonces vamos a comenzar la presentación. Ok. Entonces ese es un curso de electricidad básica de 2 minutos. Entonces, si ya todos entendimos eso que está ahí, entonces vamos a hablar de los sistemas de supresión o extinción de incendios, la definición, tipos básicos,
los componentes del sistema de detección esencial de un sistema de supresión y las estrategias de detección que yo recomendaría. Esto no tiene mucho, no está muy basado en normas, sino tiene lo suficiente de normas, ¿ok? Esta no es tan divertida como la de CFR. Entonces vamos a definir sistema de supresión. ¿Quién define el sistema de supresión? Como hablamos de CFR ayer, pueden pensar que aquí hablamos de lo mismo, pero es más o menos diferente. ¿Por qué? Porque hay una definición de supresión en la industria que tiene que ver con algunas cosas más comerciales que teóricas. Entonces, el concepto de supresión teóricamente es extinguir el fuego, ¿ok? Suprimirlo. Sin embargo, si ustedes investigan en Internet, la parte de supresión de incendios, o pueden buscar en Google, son sistemas que extinguen el incendio, pero con agentes especiales, agentes limpios, espuma, están bostezando, esto es complicado. Deberían haber puesto el break time, ¿cómo es el break dance? ¿Cómo es? El coffee break antes de la clase, ¿no? Bueno, entonces, break dance es una vaina así que no se movía, ¿no? Ah, ok. Cuando yo era adolescente, 14 años. Entonces, un sistema de supresión, teóricamente, es un sistema que se basa en agentes especiales, pero para nuestro caso no. A esa definición que está escrita ahí, le vamos a incluir todo aquel sistema que requiere de un sistema auxiliar de detección para su funcionamiento. ¿Ok? Un sistema complementario o auxiliar de detección para su funcionamiento. ¿Ok? Entonces, la estructura básica de un sistema de supresión, el eje de un sistema de supresión es un panel listado UL864 específicamente listado para supresión de incendios. No se puede utilizar cualquiera, sino uno que diga específicamente que es para supresión de incendios. Entonces tiene que ser un panel de liberación, que es el término que usamos también, o un release panel. Están los dispositivos de entrada, esto es normal en cualquier sistema de detección de incendios, dispositivos automáticos de entrada. Tenemos los dispositivos manuales de entrada, que para el caso de los sistemas de supresión no solamente son las estaciones manuales de alarma, sino también pueden ser estaciones manuales que se utilicen para liberar el agente supresor, ¿ok? O para inhibir que se descargue el elemento supresor. Tenemos los dispositivos de notificación, que ustedes todos lo conocen, y tienen un elemento adicional que es el circuito de liberación y los elementos que generan esa acción que se llaman actuadores. Entonces, un sistema tradicional tiene los dispositivos de entrada y los de notificación, los dispositivos de entrada automáticos junto con la notificación, y los dispositivos manuales suelen ser solamente una estación de alarma. Pero cuando lo utilizamos para fines de supresión, le tenemos que agregar un circuito especial que se llama circuito de liberación o release circuit, ¿ok? Y los elementos actuadores correspondientes. Entonces, ¿cuál es lo primero que tenemos que aprender en esta clase? Que no todo panel contra incendio, detección de incendios sirve para supresión, ¿ok? Hay paneles que no tienen listamiento para supresión. Aquí, de hecho, fíjense ustedes que este PFC Series, que es un panel de liberación, nosotros en ILFIS no tenemos ningún tipo de asociación con marcas, ¿ok? Consideramos que las marcas son simplemente de aplicaciones tecnológicas y utilizamos las fotos o los circuitos o los manuales solamente para fines educativos, ¿de acuerdo? No es que estamos diciendo que aparece ese señor ahí porque consideramos que es una buena marca o nos paga plata por eso, no. Aquí pudiésemos utilizar un simplex que vende FitFlow, por ejemplo, ¿de acuerdo? O un Notifier, o cualquiera otro que tenga las características que estamos describiendo acá. Entonces, necesariamente, esto es algo que tienen que tener siempre presente, tienen que ser listados para el sistema de supresión para el cual se destina. No todos los paneles de liberación sirven para lo mismo. Pueden haber paneles que solamente están listados para supresión por agua, sistemas de diluvio, sistemas de preacción, o solo para sistemas de agentes limpios o de CO2, etc. Por un ejemplo clásico, hay dos ejemplos clásicos, ¿ok? Por ejemplo, los paneles Ochiki que trabajan con tecnologías DSP no tienen módulos de liberación para sistemas de agentes limpios, solamente tienen módulos de liberación para agua, ¿ok? Y por ejemplo, Bosch no tienen módulos de liberación, ni de agentes limpios ni de agua. Es decir, no todos los paneles tienen dispositivos de liberación, ni todos los dispositivos de liberación o los circuitos de liberación de los paneles sirven para todos los sistemas de supresión. Entonces, eso es lo segundo que tenemos que aprender, porque eso puede costar mucha plata usar un panel que no está destinado
para liberación, porque yo tengo anécdotas de eso, en una aplicación de liberación o de supresión. ¿De acuerdo? Pueden ser convencionales o direccionales. Quien no sepa la diferencia, los paneles convencionales solamente reportan la activación de una entrada dentro de una zona determinada, mientras que los direccionables lo hacen relacionándolo con una dirección única del dispositivo. Entonces, si tenemos aquí 8 detectores en un panel convencional y se activa cualquier detector de esta zona, en el panel se reporta como una sola zona. No sabes qué detector se activó. Pero el direccionable, yo le puedo tener detector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y se activa el 1, allá en la panel te dice el detector 1 se activó, eso es direccionable, que son los mal llamados inteligentes, ¿ok? Muy bien. Luego, también podemos utilizar, ¿ok? Un PLC o Logic Solver. Un PLC es un programador lógico programable, un controlador lógico programable, que debe tener ciertas características y debe ser cableado de una manera específica. De todas maneras, cualquier equipo que se utilice para liberación debe tener supervisión de los circuitos de inicio, supervisión de los circuitos de notificación y supervisión de los circuitos de liberación. ¿Qué significa la supervisión? La supervisión es la columna vertebral de la NFPA 72 y las otras normas que a nivel mundial se relacionan con detección de incendios. La supervisión es la capacidad que tiene el panel de detectar que se desconectaron los dispositivos. ¿Ok? Básicamente es eso, que genera una alerta de que un dispositivo se ha desconectado. Esa es la supervisión. Hay ciertos rangos y ciertas formas de cómo lo hace el panel y ciertas restricciones y ciertos métodos, etcétera, pero al final eso es verificación de la integridad del cableado para saber que se desconectó un circuito, el que sea. Eso es supervisión. Muy bien. Y a partir del 2019 es obligatorio también la desconexión del actuador. ¿Qué es el actuador? El elemento que hace la interfaz electromecánica entre el panel y lo que se va a liberar como supresante, agua, agentes limpios, CO2, etcétera. Muy bien. Entonces, hay muchos tipos de paneles, y pueden ser de riesgo simple, manejan un solo riesgo, se llaman single hazard, o pueden ser de múltiples riesgos. ¿Eso qué significa? Que yo con un solo panel puedo proteger un cuarto con un juego de detectores, o puedo colocar 2 cuartos o n cuartos. Eso depende del tipo de panel. Los paneles más sencillos son de un solo riesgo, máximo 2, y los paneles direccionables pueden llegar a ser hasta de 10 riesgos, ¿ok? Dependiendo de los límites correspondientes. Entonces, aquí hay un ejemplo de un mítico panel que es el RP 2002 Notifier, ¿ok? ¿Cuál es el equivalente de simplex del RP 2002? ¿No sabes? Creo que es el 4004 de simplex, ¿no? ¿Quién sabe aquí uno convencional? El 4004, ¿cierto? Listo, gracias. Muy amable. Entonces, fíjense ustedes que todo panel de liberación, en este caso estoy mostrando uno convencional, va a tener una entrada de circuito, perdón, una entrada de los circuitos de inicio en los detectores o las estaciones manuales, detectores de cualquier otro tipo, ¿ok? Una entrada de supervisión que pudiese ser de baja presión de los cilindros o activación de las válvulas de diluvio, y unos circuitos de notificación que pudiesen estar separados en 1, 2 o 3 circuitos, dependiendo de cuál es la fase de la descarga que esté llevándose a cabo. ¿Ok? Este es un ejemplo de un RP 2002, donde aquí ustedes pueden ver los terminal boards que están mostrados acá. ¿De acuerdo? Aquí mostramos un mítico HC248 de Hochiki, que es un panel convencional de 2, 4 u 8 zonas, que se puede convertir en panel de liberación y que puede utilizar las NAC o los circuitos de notificación como los circuitos de liberación. Aquí hay un ejemplo de un SH Pro de Fike que tiene una característica interesante, que cuando trabajas con los equipos de descarga de la marca, los conectas a una bornera especial, y cuando tienes que utilizar sistemas de agua u otros sistemas que no son de la marca, tienes que conectarlo en otros puertos. ¿Ok? Normalmente cuando se trabaja con el SH Pro, con la marca Fike, se tienen que utilizar unos actuadores especiales que se llaman IVO. Entonces, pueden tener o no, o requerir tarjetas adaptadoras como esta que está acá, para poder conectar el IVO al panel.
¿De acuerdo? También tenemos los paneles inteligentes direccionables. Y aquí nos vamos a parar un poquito porque aquí vamos a utilizar para introducir los términos que necesitamos hablar. Entonces, en un panel direccionable, en vez de ser un solo panel al cual le conecto todo, puedo conectar muchos módulos que sirvan para conectar a su vez los dispositivos del sistema de supresión. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los paneles de detección direccionables tienen módulos de liberación para todos los riesgos. Eso es lo segundo que deben aprender. Entonces, en el caso del BS1 de la serie KIDE, hay un módulo especial que se llama el GSRL, que también sirve para Edwards, ¿ok? Que es básicamente un panel de liberación que se conecta al lazo y tiene una entrada para interruptor de aborto, estación de liberación, circuitos de liberación y notificación. Y se pueden conectar hasta 10 módulos a un lazo de BS1, BS4 para los fines de activación. Entonces, aquí tenemos parte de la tarjeta GCRL, ¿ok? La GCRL se basa en la parte de los dispositivos de entrada y los elementos de salida. Y aquí tenemos un detalle de esta información. Fíjense ustedes que aquí podemos observar lo que es la fase de descarga. Y aquí es donde quiero que veamos los diferentes elementos. Entonces, todo sistema de supresión básico debe tener una entrada, perdón, una entrada para lo que es la estación de liberación. ¿Qué es la estación de liberación? La estación de liberación es el mecanismo manual que se utiliza para liberar al agente. Si es agente limpio, se descarga el agente limpio. Si es agua, se descarga el agua. Esa estación manual especial, que se llama de liberación, debería estar ubicada idénticamente a las estaciones manuales que se usan de alarma. ¿Ok? Hay una mala praxis de colocarlas afuera. Tienen que estar igualmente en la salida a no más de 1.5 metros del vano de la puerta. ¿De acuerdo? Porque son una estación manual. Esas estaciones de liberación deben estar dentro del riesgo que se protege. Acá en este caso son convencionales, en algunos casos son direccionables, pero en este caso son convencionales. Se conectan en este circuito que está acá, TV3. Este es el símbolo. ¿Ok? Tenemos las estaciones de aborto. ¿Qué es una estación de aborto? La estación de aborto es un inhibidor de la descarga. Cuando comienza la secuencia de descarga, tú puedes inhibir la descarga bajo unas condiciones para evitar que se descargue la gente. No todas las aseguradoras la aceptan. También es convencional y se conozca en estos otros puntos del TV3. Tenemos un switch de desconexión que se conecta en la parte donde se conecta el panel o la tarjeta con los elementos de descarga, que se utiliza ¿para qué? Para cuando haces mantenimiento, pasas una llave para evitar que se descargue durante el proceso de mantenimiento. Y otros elementos que se pueden utilizar para adaptar la conexión a los dispositivos de liberación, como este que está acá. En este caso, esto se llama, ¿dónde es que es el botoncito de? Ay, carajo. En este caso se llaman relés de fin de línea y se utilizan para saber si se conectó o desconectó la alimentación a los elementos de liberación. Es la base de la supervisión del panel para esta parte. ¿Esto como que se echó a perder o qué? Igualmente, esta tarjeta requiere de una fuente de alimentación externa. Y entonces, así sucesivamente, y eso está en la presentación, así sucesivamente, cada panel puede tener dispositivos especializados para llevar a cabo el proceso de liberación. Entonces, en el caso del panel notifiers, hay un módulo especial que conecta una fuente de tensión a través de la cual se ejecuta la acción sobre el dispositivo, el selenoide. ¿Ok? ¿De acuerdo? De igual manera, pueden, dependiendo del panel, como por lo menos en este RC100, pueden utilizar las NAC o los circuitos de notificación para hacer la activación del selenoide. ¿Ven este diodo que está acá? ¿Se acuerdan del diodo que les mostré acá? En algunos casos, los paneles requieren de una red de adaptación. ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Lenz? Cuando circula corriente por una bobina, genera una corriente en sentido contrario. Si la corriente circula en el sentido contrario, ¿cómo se comporta ese diodo? Con un circuito abierto, ¿correcto? Entonces, eso se conecta para evitar que la corriente que proviene de la selenoide, cuando yo activo la selenoide, entre a la electrónica del módulo y lo queme. Pero de eso creo que se olvidó la gente de FIKE. No sé quiénes han trabajado aquí con FIKE. ¿Ok? También podemos utilizar PLC para hacer diseños de sistemas de liberación de agentes. En este caso, por ejemplo, hay un panel de MSA, que es el 10K, que utiliza un PLC de seguridad
para el conexionado de los sistemas, de los circuitos. Entonces, en este caso, sí me voy a detener unos minutos para explicarle, porque es una pregunta muy recurrente. ¿Puedo utilizar un PLC como un panel de detección? Sí, pero para que cumpla con todas las condiciones que exige la NFPA 72, sería extremadamente caro. Eso es como comprarse un Maserati para ponerlo de taxi, ¿ok? O un Tesla para ponerlo de taxi. No vale la pena. Es que compran de taxi la gente carros baratos. ¿De acuerdo? Ah, ¿ustedes se montan en taxi Tesla? Sí, tú sí. No, sí, en Colombia compran los carros más chiquitos para usarlo de taxi, que yo nunca quepo. Entonces, los PLC sí se pueden usar como paneles de detección, pero todo lo que usted tiene que considerar para que funcionen lo hace extremadamente costoso. Una de ellas que debe ser teóricamente un PLC de seguridad, ¿ok? Debe tener comunicación tolerante a fallas, ¿ok? Y las lógicas que se deben implementar deben cumplir con un montón de condiciones que lo hacen extremadamente caro. Entonces, ¿cuál es la aplicación de utilizar esto para un sistema de liberación? Donde tenga un sistema de fire and gas con un SIL, como el que mencionaba por allá el ingeniero Fernando, que deba requerir un nivel de integridad de seguridad de procesos. Pero sí se pueden utilizar y de hecho se requieren arreglos, que no se lo voy a explicar, especializados, donde utilizamos ciertos tipos de entradas al PLC para conectar las estaciones manuales, detectores térmicos, presostatos y otros elementos que puedan requerirse para la parte de entrada. ¿Ok? Igualmente, igualmente para la conexión de detectores especiales que puedan requerir energía. ¿Ok? Y de la misma manera, para la parte de la activación de las sirenas y otros dispositivos de notificación. Entonces, fíjense ustedes que sí se puede utilizar un PLC, pero al utilizar un PLC, obligadamente debemos tener unos arreglos de cableado y el uso de unos equipos que son extremadamente costosos, que no sirven de mucho para una aplicación normal. Entonces, esto tiene que estar definitivamente con una aplicación especial. Entonces, fíjense ustedes que aquí yo puedo utilizar una salida especial supervisada para la activación de un solenoide. Entonces, sí puedo utilizar un solenoide, perdón, sí puedo utilizar un PLC con una salida especial y un módulo especial del PLC para poder hacer la activación de un solenoide con un PLC. Entonces yo pudiese tener un PLC dentro de una planta y utilizarlos para estos fines. ¿Ok? Muy bien, entonces entendiendo que cada panel tiene un hardware establecido, entonces vamos a hablar de la secuencia de encendido. Entonces aquí vamos a hablar de las estrategias. ¿Quiénes de ustedes conocen o han tenido contacto con sistemas de supresión? Agentes limpios. Ok, te voy a preguntar, ¿en qué parte de la NFPA 72 aparece cómo se hace una zona cruzada? ¿Qué capítulo? No recuerdas. ¿Y tú? No existe, no está. Eso no está en ninguna NFPA 72. Las estrategias de inicio de los sistemas de supresión se basan en otras consideraciones. La NFPA 72 rige algunas cosas de los paneles de liberación. No las voy a mencionar acá, creo que al final están mencionadas. Pero en general hay muchas cosas que tienen que ver con la industria. De hecho, hay muchas cosas que se han intentado introducir dentro de la NFPA, en los comités de la NFPA 2001 y de la 72, referente a las estrategias de detección, que no han sido avaladas por los comités porque restringirían la tecnología. Recuerden que en la sección 1.4, 1.5 de toda norma NFPA que dice que la norma no restringe el uso de tecnología. No sé si han leído esa partecita, de nuevas tecnologías. ¿Ok? Entonces, establecer dentro de la norma una estrategia determinada limitaría el uso de ciertas tecnologías. Entonces, por eso hay algunas cosas de estas que estoy hablando que no tienen un asidero en lo que se refiere a la norma. Entonces, el inicio automático o secuencia de los sistemas de supresión, ¿ok? Se basa en algunos de estos criterios. Y esta es la tercera parte que ustedes tienen que aprender. Hay básicamente tres tipos de inicio de un sistema de supresión. Uno que vamos a llamar de zona simple, ¿ok? Que es un detector que se activa, genera la acción de la supresión. Una de zona cruzada de encuesta o verificación, que debemos esperar un mínimo número de detectores, normalmente el mínimo es 2, para verificar la acción y que se active el sistema de supresión. Y otra que está en la zona gris, que es cualquiera de las dos anteriores con un permisivo o interlock. ¿Ok? ¿Cuál seleccionar?
eso va a depender de algunos criterios que nosotros debemos aprender a identificar. Y es una de las partes donde nosotros introducimos en las cosas que nosotros enseñamos y que yo le explico a la gente cuando me pregunta cosas, que nosotros los ingenieros debemos aprender a tener criterio propio, poder proponer las estrategias que se puedan requerir en un momento dado. Entonces, fíjense ustedes que el inicio automático del sistema de supresión puede depender de la velocidad de respuesta requerida para la activación. ¿A qué se refiere eso? No es lo mismo suprimir un incendio de crecimiento rápido que suprimir un incendio de crecimiento lento. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo tratar de suprimir un incendio producido por inflamables que un incendio producido por un paquete de cables. Son dos conceptos diferentes. ¿Ok? La prevención de falsas activaciones. Hay algunos arreglos de activación que están orientados a evitar las falsas activaciones o falsas alarmas. También evitar que se descargue un cilindro de agente de 900 libras que vale una fortuna. Exigencias o restricciones de la autoridad competente. ¿De acuerdo? Entonces, esta explicación la vamos a hacer con paneles convencionales y luego extendemos a los paneles direccionables. Con paneles convencionales y luego le extendemos a los direccionables. Entonces tenemos el inicio de zona o circuito simple, o de zona simple o de circuito simple, IDC simple, el inicio por zonas o circuitos IDC cruzadas, y el inicio condicionado permisivo. ¿En qué consiste esto? Esto es lo que normalmente nosotros tenemos un sistema. Me dice que este es el cuarto donde vamos a aplicar el supresante, en este caso agente limpio, y tenemos 4 detectores conectados, 2 en una zona y los otros 2 en una zona. ¿Ok? Tenemos zona 1 y zona 2. Entonces, el inicio por circuito simple es que no importa cualquiera de los 4 detectores, que tengo detector 1 y 2 de la zona 1, detector 1 y 2 de la zona 2, no importa cuál de los detectores se active, en cualquiera de los puntos, se libera la gente. ¿De acuerdo? En el circuito inicio por zona cruzada, yo tengo, esta es la zona 1 de mi panel, esta es la zona 2 de mi panel, y tengo 4 detectores, ¿ok? Y entonces, aquel detector de allá y este detector de acá lo conecto en la zona 1, y aquel detector de allá y este de acá en la zona 2. Y programo para que solamente se libere la gente cuando un detector de la zona 1 y un detector de la zona 2 estén activados, yo libero a la gente. Y se llama zona cruzada. ¿Saben por qué se llama zona cruzada? Cross zone se llama. Porque en el inicio de los tiempos se usaba así, se cruzaba la zona, esta zona con aquella, esta zona con aquella. Por eso que se llama zona cruzada. No, se llama, forma una cruz, cross zone. Realmente debería ser algo como zona X. ¿Ok? O Exxon. Ah, no, pero eso suena medio porno, ¿no? Exxon. Usted sabe que yo pesaba 170 kilos, ¿no? Sí, era más gordo. Y entonces yo llegaba a las tiendas pidiendo ropa pornográfica. Yo ando buscando una camisa pornográfica. ¿Saben cómo es la camisa pornográfica, no? Triple XL. Aquí todos ustedes son de la L para abajo, ¿no? Yo soy 2XL. Y hay otra, la zona cruzada. Perdón. Entonces, en la zona cruzada yo puedo utilizar detectores. Ay, qué vaina. Yo puedo utilizar detectores de la misma categoría o sensibilidad. Sensibilidad es cuán rápido responde el detector. No importa si sea de humo o de calor. En este sentido, la sensibilidad no la estoy estableciendo como la definición de la norma referida a los detectores de humo, sino la capacidad de respuesta que va a tener el sistema de detección cualquiera que sea. ¿Ok? Ojo con lo que voy a decir para que no vayan a generar confusiones. Entonces, la sensibilidad va a ser como una capacidad de la respuesta frente al incendio que va a tener los sensores. Entonces, los sensores de humo van a ser más sensibles que los detectores de calor. ¿Saben por qué, no? Estos son detectores de calor. Porque los detectores de calor requieren calor para su activación y los de humo solamente humo. Entonces, ¿qué hay al principio del inicio del fuego? Humo. Bueno, si es un fuego de brasa, ¿no? Un smoldering fire. ¿Ok? Y después se puede liberar suficiente calor para activar el detector. Entonces yo puedo cruzar zonas, ¿ok? Con dispositivos donde siempre ¿cómo se llama eso? Las subsiguientes pasos o secuencias de activación sean con dispositivos de mayor sensibilidad o de menos sensibilidad. ¿Esto qué quiere decir?
que si yo detecto, los primeros detectores son de humo, los siguientes tienen que ser de humo o de calor. Pero los primeros no pueden ser de calor y los segundos de humo. No tiene sentido. ¿Ok? Y estos detectores de humo pueden ser de varios tipos y los detectores con las otras zonas pueden ser inclusive hasta de llama. ¿Dónde puedo utilizar yo un detector de llama para cruzar una zona? Por ejemplo, la detección de incendios de tanques. ¿Ok? Puedo hacer un inicio de zona cruzada con un sistema de detección de aspiración, donde el fuego de la primera zona que se activa es aspiración y el cruce de la zona para que se active el sistema de liberación son detectores de humo. O también puedo cruzar la zona con el mismo sensor por aspiración con diferentes niveles de sensibilidad. Es decir, yo cruzo la zona como yo creo conveniente que debo cruzarla. ¿Ok? Y también lo puedo hacer en paneles direccionables con mecanismos de cuenta. Entonces yo puedo ir asociando diferentes direcciones y en función de los dispositivos que se activen, yo voy llevando la cuenta de los detectores que se activan y ejecuto la activación. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, si yo cruzo zonas, esos dispositivos de inicio deben ser de igual sensibilidad. ¿Ok? Pero si son de diferente sensibilidad, ¿ok? Yo debo usarlos de mayor sensibilidad para cruzarlos con los de menor sensibilidad. Entonces, puedo cruzar BESDA con humo puntual con calor, etc. Aunque normalmente se cruzan de la misma sensibilidad. Ahora bien, el espaciamiento de los detectores de humo pueden estar dependiendo de normas, ¿ok? Y normalmente se reducen para garantizar la rapidez de acción, ¿ok? Y siempre que se cruzan zonas deben haber al menos 2 dispositivos de inicio. Y hay dispositivos de interlock, y esto lo usan en algunas, ¿cómo se llama eso? Empresas, que es que toda la secuencia de accionamiento depende que finalmente se pase un switch. Eso no se recomienda. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? No, bueno, es una razón, pero porque depende de la acción humana, entonces deja de ser automático. ¿Ok? Pero hay empresas que manejan eso con un interlock. Muy bien. Sí, dicen que por seguridad, sí, señor. Ok, entonces, la secuencia de liberación típica, en la zona simple, la activación de cualquier dispositivo, un solo detector genera la activación del sistema. En zona cruzada, la activación de cualquier dispositivo solo genera alarma. Entonces, en zona cruzada, ¿qué esperamos nosotros? Se activa un detector y suena solamente una alarma de advertencia y no hay liberación hasta que se activa un segundo sensor de la zona cruzada, que comienza una secuencia de liberación. En esa secuencia de liberación, la gente se evacúa y después de un cierto tiempo, ¡pum!, se libera la gente. Pero también yo lo puedo utilizar para liberar agua o liberar espuma, no solamente agente limpio, ¿ok? Porque estamos hablando de sistema de supresión, no estamos hablando de sistema agente limpio, no es el tema. Entonces, ¿cuándo usar una zona simple o una zona cruzada? ¿Ok? Eso es lo que vamos a responder. Igualmente, la activación de una estación manual hace que instantáneamente se libere el agente de supresión. Y eso es algo que mucha gente no sabe, inclusive gente de seguridad en empresas. Y entonces activan la estación manual o presionando el botón de aborto y igual se le dispara el sistema. ¿Ok? Y la descarga puede ser o no con retardo. Es decir, en condiciones normales hay un conteo de seguridad para evacuar, pero hay otros en que ese conteo de seguridad no existe. Es decir, se cruzan las zonas y se libera la gente. ¿Cuándo utilizar uno u otro? En la secuencia de liberación típica puede existir el aborto con el cual yo inhibo la cuenta. Y esa inhibición, ¿ok?, puede ser de varios tipos. Y no todas las autoridades competentes la aprueban. Pueden ser del tipo resets, que cada vez que se pulsa el botón de aborto se resetea la cuenta, que pueden ser 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Pueden ser de detención, que se detiene la cuenta y al soltarlo continúa, o el tipo retenido, que detiene la cuenta, pero al tú soltar el botón se libera la gente. Ahora, ¿qué pasa con el aborto? El aborto debería estar al lado de la estación de liberación igualmente. ¿Para qué se usa normalmente? Para inhibir la cuenta de descarga. Y tiene que haber una persona ahí, teóricamente, para que la gente evacúe. Ese es el principio del botón de aborto. Pero ¿para qué lo usa mucha gente? Para inhibir la descarga y resetear el panel y evitar que se descargue la gente. Esa no es la función del botón de aborto.
Y el botón de aborto tiene que estar al lado de la estación manual en la misma vía de escape, no afuera. Porque usted se queda oprimiendo el botón, reteniendo la cuenta para que todos los que están en el cuarto evacúen. Entonces, es una mala praxis colocar el botón de aborto fuera. Yo sé que aquí hay gente que me va a decir que es mentira y que no es así, pero es como debería ser. ¿Ok? Igualmente, la secuencia de notificación, como en una zona cruzada, primero genera una alarma, ¿verdad? Vamos a practicar. Tenemos una zona cruzada. ¿El primer detector activa la supresión? No, tienen que decir duro las cosas. Esta es la última, dice, ya no, yo con esta terminamos. Ah, no, falta una charla, ¿no? Pero después el café. Entonces, fíjense ustedes, escuchen esto. Tenemos zona cruzada. Se acciona el primer detector. ¿Hay descarga? No, pero debe generarse una alarma audible. Esa alarma audible, ¿ok? Esa alarma audible debe ser distintiva, ¿de acuerdo? Si se genera se activa un segundo detector, hay liberación, puede que sí instantáneamente, pero vamos a imaginarnos que tiene un conteo de seguridad, ¿ok? Vamos a ponerle ese conteo de seguridad 30 segundos. Mande. Perdón la interrupción. ¿Todos los sistemas de supresión tienen el botón de aborto? No todos. Depende de la aseguradora. Depende de la aseguradora, pero la mayoría los tienen. ¿Ok? Hay aseguradoras que no permiten el uso del aborto porque saben que los abortos lo usan inadecuadamente. O, como decimos en Venezuela y Colombia, lo cogen de mamadera de gallo. ¿Ok? No me pregunten de dónde viene la presentación. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que nuestro sistema tiene un conteo de 60 segundos para liberar acá, para huirnos de acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? El primero se activa, se genera una alarma distintiva. El segundo detector se activa, entonces comienza la secuencia de liberación. A esa secuencia de liberación se le llama pre-release o pre-descarga. Y se genera una nueva alarma que debe tener otro tono distintivo. Entonces, en algunas aplicaciones ponen una campana. ¿Ok? ¿De acuerdo? O la misma sirena con un tono distintivo. Eso es para notificar a la gente que tiene que evacuar. Debe sonar diferente. ¿De acuerdo? Y esa sirena de predescarga debe estar dentro del recinto protegido, porque estamos acá, se enciende esa alarma de predescarga, en 60 segundos va a haber una descarga, entonces tenemos que evacuar. Después de los 60 segundos se libera la gente, el que sea, en este caso estamos jugando con gente limpia, y entonces se debe activar una tercera alarma, ¿ok? Con un tono distintivo. Esa alarma debe estar en el exterior de la ocupación. A esta alarma que yo tengo acá de predescarga le tengo que poner un letrero que diga, cuando esta alarma suene o esta alarma y esta luz estén activadas, por favor, evacúe. ¿Ok? Y la que está afuera, que va a sonar solamente cuando se descargue la gente, tiene que tener un letrerito que diga, cuando esta luz y está sonando, por favor, no entre al área protegida. ¿De acuerdo? Porque si está trabajando con agente limpio, normalmente debe tener un mínimo de retención de la gente dentro del cuarto, que está entre 10 y 20 minutos. Entonces, si sale, se activó, bueno, vamos a entrar a ver cómo está el incendio. No, tiene que dejar la puerta cerrada un tiempo mínimo. Entonces, esas notificaciones mínimas, que deberían ser 3, mucha gente pone 2, pero deberían ser 3, deben tener tonos distintivos y deben estar debidamente ubicadas, para poder notificar adecuadamente. Ahora, si tenemos un sistema de espuma o de agua nebulizada o cosas, podrían variar. Cuéntanos. Buenas tardes. Con respecto a los avisos que tienen que ser por adentro y por afuera, es solamente cuando es un ejemplo, una sala de reunión o donde haya gente, donde haya personas, o también cuando haya solamente equipos, o cuando hay equipos solamente una luz que está afuera. ¿Equipo se refiere a personas? Claro, a ver, si estamos en en un cuarto y normalmente es una sala de reuniones, ¿no? El aviso tiene que ser por afuera y por adentro. Pero si es un cuarto en donde hay equipos, ¿A qué se refiere? ¿un equipo de béisbol? claro, o sea, sí, el aviso solamente tiene que ser por afuera o también por adentro. Ok, aquí hay una definición que no estoy utilizando que es importante.
depende si el ambiente es ocupable o no ocupable o normalmente ocupado. Cualquier ambiente donde se presuma que puedan haber personas en algún momento, todo eso tiene que estar debidamente identificado. Así sea un data center, ¿ok? Exactamente. Y algo que también es una falencia, le dicen, o un, ¿cómo se llama eso? Una omisión, es que colocan todo. Yo he ido a hacer inspecciones a data center y todo eso, y no le colocan ningún tipo de explicación que cada cosa. ¿Sí? Y entonces yo voy y le digo, mire, ¿puedo manipular esta estación manual acá? No, no puede porque se... Ah, pero él no dice nada. Pues tú tienes que decir que para qué funciona esa estación manual. Y esto pertenece a la alarma de incendio general de las instalaciones protegidas o desde el sistema agente limpio. No, del sistema agente limpio. Pero ahí no dice. Todo eso tiene que estar identificado si ocupa. Ahora, si es un área no ocupable, no hace falta. Pero no ocupable es que no puede entrar una persona. Porque lo de Zoom se molesta. Ah, ya. Ok. Como usted decía que la primera activación de un sensor de humo tiene un sonido o un pitillo, debería tener un pitillo diferente, y luego cuando ya entra en el segundo sensor, otro tipo de sonido. ¿Eso lo hace una luz estroboscópica normal? ¿Se puede programar, cambiar el sonido o son dos dispositivos diferentes? Porque... Ok, lo primero que tenemos que aclarar es que las luces estroboscópicas no producen sonido. Ellas hacen notificación visual. La sirena, ¿ok? La sirena, sí, tú le puedes programar o bien en la NAC, donde la conectas, una marcha o un patrón determinado, dejas la sirena en modo steady, solamente se activa con un tono que controlas con el cambio de tensión de la NAC, o programas cada sirena con un patrón determinado. Entonces le puedes poner temporal 3 a una. ¿Saben cómo es el temporal 3? Esa ¿sí? ¿No han escuchado? ¿Sí? Que son 3 pulsos, un descanso, 3 pulsos, un descanso. Se llama temporal 3. Y a la otra le programas slow hoop. ¿Saben cómo es el slow hoop? Pues se llama slow hoop. Entonces, normalmente las sirenas UL tienen 3 o 4 marchas, ¿ok? Entonces las puedes programar tú. Entonces, programas la NAC en steady, que solamente te marque 24 voltios cuando se active, y es la sirena la que tiene el patrón programado, o dejas la sirena en steady y ella solamente va a sonar fija, ¿sí? Y es la NAC la que cuando tú la programas, la que cambia el patrón de sonido. ¿Sí? O si no, si tu panel no lo permite, entonces le colocas al pre-release una campana de 24 voltios, que es más distintivo que eso, el colegio, ¿no? Por eso que creo que usaban las campanas para eso, ¿no? Porque la gente se fuera. ¿De acuerdo? Muy bien. Mire, llegó la ambulancia. Muy bien. Ahora, algo interesante es que se recomienda que las luces, sobre todo las luces de descarga, las luces estroboscópicas de descarga, las que van en la parte de afuera, si es un edificio, o las que se utilicen, por ejemplo, en una aplicación de un sistema de diluvio, no pase de esta zona cuando esta luz está encendida, ¿ok? Eso depende, por eso tienen que marcar el dispositivo de notificación, sean no silenciables. ¿Qué son no silenciables? Cuando usted inhibe la alarma, porque usted ya sabe que hay un problema, ¿sí? ¿Verdad? La luz quede flashando, ¿ok? Eso se llama no silenciable. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Normalmente, ahora vamos a hablar de los circuitos de dispositivos de liberación. El circuito de liberación normalmente trabaja en tensión a 24 voltios, ¿ok? Es muy importante porque vamos a conectar este solenoide o un equipo parecido para que el panel envíe una señal, que es el término que dicen por ahí, o manda una señal, que es más feo de mandar. En algunos países mandar puede tener un significado más sexual que electrónico. Entonces, sí, ¿ok? Entonces, ese elemento que se conecta acá a la salida o al sistema de liberación, ¿ok? Normalmente trabaja a 24 voltios. Debe ser necesariamente listado con el dispositivo de liberación. Es decir, el circuito de liberación debe funcionar en forma listada con el dispositivo de liberación.
¿ok? Salvo que el fabricante tenga tarjetas especiales para adaptar una marca con otra marca. Eso es un error también típico y eso es lo tercero que deben aprender. El elemento de accionamiento debe estar listado con el panel que lo va a usar. Si no, puede generarse problemas como activaciones en falso o que falle la activación cuando el panel envía la señal de activación. Y eso, los que revisan proyectos deben revisarlo con los datasheets correspondientes. ¿Ok? Los métodos de liberación, es decir, los métodos de activación de los sistemas de liberación, de los circuitos de liberación, pueden ser 24 voltios continuos con polaridad inversa. ¿Qué significa eso? Que cuando están en condiciones normales, esto tiene una polaridad y cuando se activa el sistema de liberación, cambia la polaridad y eso es lo que hace que se active el elemento del solenoide. 24 voltios continuos con corriente de supervisión, que son muy raros. Que la supervisión se hace con una corriente muy baja, ¿ok? Para saber si se desconectó el cable, pero eso ya no se usa. Normalmente se utiliza 24 voltios de polaridad inversa. ¿Ok? 24 voltios de impulso de tiempo que son utilizados por los rociadores electrónicos y otros dispositivos similares. 24 voltios en corriente, sistemas aerosol, como los FiPro, que no trabajan con 24 voltios con un pulso, sino que tienen que circular un mínimo de corriente por el paquete. ¿Ustedes conocen cómo funcionan los sistemas aerosol? Es un paquete donde hay un sustrato, ¿ok? Sobre el cual se pone una sal, que es la que es el elemento extintor. Entonces ese sustrato se debe volatizar para esparcir el agente extintor. Ese sustrato debe calentarse. Y ese calentamiento no se logra con tensión, sino con corriente. ¿De acuerdo? Y eventualmente, si las NAC se pueden usar como circuitos de liberación, deben ser de aplicación especial. ¿Qué es la NAC en un panel? La NAC es donde usted conecta el dispositivo de notificación. Aquí no hay alarmas, ¿no? Aquí no veo alarmas. ¿Cómo? Pero bueno, puede ser que el código acá, si tiene rociadores, no requiera alarma. No es necesariamente un demérito. Hay que revisar el código. Ok, entonces, pero tú puedes conectar un elemento de disparo o un solenoide a una NAC si el panel está listado de esa manera, bajo las condiciones que indique el listamiento. No quiere decir que usted un panel que no está listado para liberación, lo que aprendieron de primero, se puede usar siempre la NAC para activar el sistema de liberación. ¿Ok? Nunca debes usar un módulo de relé para activar un dispositivo de liberación. Eso es un error común también que usan muchos diseñadores. ¿Ok? Como tampoco una NAC de un panel no listado para liberación cuya NAC no esté aprobada para aplicación especial. Eso es un error muy común también. ¿Ok? Hay muchos circuitos especializados de liberación. ¿Ok? No todos los módulos son aptos para ello. ¿De acuerdo? Y nunca se debe utilizar un módulo de relé que no esté listado para liberación, perdón, un módulo de relé o una NAC de un panel que no esté listado para liberación. Fíjense ustedes que aquí está un ejemplo del DSP-SOM-R de Hoshiki, ¿ok? Este es un dispositivo que se utiliza para liberación, pero es liberación de, ¿qué dice aquí? Designed for Single Interlock Preaction Sprinkle Systems. Diseñado para sistemas de preacción de simple interlock. No se puede utilizar para sistemas de agente limpio. ¿Qué pasa si lo utilizamos en sistemas de agente limpio? Puede haber una descarga en falso. ¿Ok? Y eso tiene que estar en mucho cuidado. Igualmente, como le decía, algunos circuitos de liberación requieren adaptaciones con diodos para evitar el daño de la electrónica producto de las corrientes inversas de los dispositivos. Y aquí tenemos diferentes arreglos que se pueden utilizar, ¿ok? Para la activación. Fíjense usted que por lo menos este es un ARC100 de Potter, en el ARC100 de Potter, la NAC, que es donde se conectan normalmente las sirenas, si se programa como circuito de liberación, se pueden utilizar para circuitos de liberación. ¿Ok? Acá tenemos un PFC 4410RC, que también es de Potter, donde él tiene sus propios circuitos de liberación. Aquí tenemos un HC8 que utiliza una NAC como circuito de liberación y otros ejemplos donde, dependiendo del panel, podemos tener diferentes tipos de liberación. ¿Ok?
Esto es, ¿ustedes conocen este sistema? ¿Ustedes han oído hablar de ceasefire, que es una granada que se pone en el techo así y que se explota con el fuego? ¿No? Bueno, interesante. Esa granada tiene un actuador eléctrico, que es este. Este actuador eléctrico, no, y deberían conocerlo porque eso se está poniendo de moda. Yo lo represento, pero como no es una panacea, no lo promociono así como hacen los promotores. O sea que lo malo que pasa con los sistemas contra incendios es que mucha gente los vende como panacea, ¿no? Entonces a mí no me gusta venderlos como panacea. Tienen unas aplicaciones muy especiales y todo eso. Y no me gusta hacer cuñas de mi trabajo en esto que estoy haciendo. Pero entonces estos sistemas traen unos actuadores eléctricos que también se utilizan. Están viendo cómo funciona el actuador eléctrico, ¿no? Métanse en su celular en vez de estar durmiendo en ceasefire. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, prefiero que estén entretenidos con el celular en vez de estar durmiendo. Okay. Se llama ceasefire. Creo que es ceasefire.com. Que diga huele. Bueno, entonces, el sistema ceasefire, y sobre todo los bomberos tienen que saber de eso porque eso lo están poniendo en todas partes porque pues es un sistema que no requiere bombas ni nada de eso. Entonces cualquiera que sepa leer y escribir monta una cosa de esa en el techo, quitando el trabajo a uno. ¿Ok? Entonces, lo interesante del sistema es que ellos tienen como actuador ¿cómo se llama esto? Un rociador. Y para hacer una interfaz eléctrica con la unidad, le ponen este actuador que se llama Metron. Esto es un actuador explosivo, pero no es que mata gente porque es explosivo, sino que trae una pequeña carga de pólvora acá adentro y un fulminante, como esas pistolitas que usamos para matar en la infancia, que se activa con electricidad. Entonces, ese fulminante quema la pólvora que está aquí adentro y sale este pin, y ese pin rompe el rociador y se libera el polvo químico que está por acá. ¿Ok? Ese es otro mecanismo interesante de activación, que se utiliza también en los rociadores electrónicos. ¿Han estudiado los rociadores electrónicos? Interesante. Eso están dominados por simplex. Estos actuadores se diferencian de los de selenoide, que lo acabo de borrar, en que ellos trabajan por un pulso. El selenoide de 24 voltios trabaja, entra a 24 voltios y ¡pum! Se activó. Estos Metron trabajan por un pulso en tiempo, es decir, tienes que darle un mínimo de tiempo de pulso, ¿ok? Para que se puedan activar. Si le das menos tiempo, no funciona, ¿ok? ¿De acuerdo? Y dependiendo de la cantidad de dispositivos que estén en serio paralelo, ese pulso puede variar en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en la mayoría de los casos, el dispositivo de liberación, ok, entonces esto que acabamos de hablar son los mecanismos de los circuitos de liberación. Ahora vamos a hablar de los elementos que hacen esa interfaz. ¿Ok? Aquí tenemos, esto es una válvula de diluvio. ¿Ok? ¿Todos acá saben cómo funciona una válvula de diluvio? Más o menos. ¿Quiénes saben? Eso quiere decir que el resto no sabe, ¿cierto? Pero bueno, tiene gracia. Bueno, sí tiene gracia. Pero bueno, esto es sencillo. Esto es una válvula de diluvio. Y una válvula de diluvio básicamente es una válvula que tiene agua hasta acá y no tiene agua para acá. Entonces yo tengo una válvula de diluvio aquí, yo voy a proteger todo esto acá, está acá. Tengo conectado unas boquillas al ambiente, a la presión atmosférica y no sale agua, pero tengo agua hasta la base de la válvula de diluvio. ¿De acuerdo? Y tengo algún mecanismo que obliga a pasar el agua a través de acá. Dentro de esta válvula hay un diafragma que debe estar presurizado que fuerza a trancar el paso de agua. ¿Ok? Y puedo tener, como en este ejemplo, un solenoid. ¿Se acuerdan del solenoid? Una bobina que cuando recibe 24 voltios hace que esto se mueva y despresurizo esa cámara que está ahí y fuerzo que pase agua a través de la válvula. Muy simple, ¿no? Muy genial. Ok. Entonces, en la mayoría de los casos, el dispositivo de liberación es una válvula electromecánica con un actuador basado en un solenoid. ¿Ok? Que normalmente llamamos solenoid o válvula solenoide o actuador eléctrico o simplemente actuador.
Entonces, esto que está acá es una válvula solenoide que también es llamada actuador eléctrico o electric actuator. Con ella puedo accionar la válvula y entonces, mediante una interfaz con el panel, puedo generar el paso de agua acá. Lo que debemos aprender es que esto debe estar listado con una marca en específico o debe la marca tener un listado de solenoides compatibles para hacer la selección. ¿Ok? Y los dispositivos de liberación, estos elementos deben ser seleccionados en función de la tensión de operación. Es decir, que si el circuito de liberación es de 24 voltios, el actuador tiene que ser de 24 voltios. El tipo de la corriente de operación, máxima corriente de trabajo. Si la corriente de funcionamiento del solenoide supera la de su funcionamiento del circuito de liberación, se quema el panel. Si es insuficiente, no arranca. ¿Ok? El tipo de enclosure, si vamos a utilizarlo en explosion proof, tipo NEMA, 4, 4X, etc. La compatibilidad con el panel, etc. Entonces, acá aparece la cuarta cosa que ustedes deben aprender. Ustedes deben revisar los datasheets para verificar, entre otras cosas, si las condiciones de operación del solenoide corresponden con la realidad suya. Entonces, fíjense ustedes, no sé, Oscar, ¿podríamos hacer un momentico aquí, por favor? ¿Quién va ganando el juego? ¿Quién va ganando? No, mentira. Oscar Pana nos estaba ayudando todo el tiempo. Entonces, fíjense ustedes que está acá. Esto es una válvula, observen esto un momentico, por favor. Esto es una válvula, ¿ok? De solenoide que se utiliza en una válvula de diluvio. También se puede utilizar, si es el caso, en una válvula de preacción. Entonces, fíjense ustedes que hay diferentes voltajes, ¿sí la ven acá? Hay diferentes voltajes de operación. Y acá tienen diferentes listamientos. Y fíjense ustedes que tienen una presión de trabajo de agua, working water pressure, aquí está. Observen, para este tipo de ubicación ordinaria o común, que es el NEMA, que es el enclosure. ¿Qué significa esto? Su capacidad de resistir ambiente. Una NEMA 2 solamente se puede utilizar en interiores. Si la válvula se va a utilizar en exteriores, el cerramiento del solenoide del actuador tiene que ser mínimo 4, 4X. ¿Ok? Les digo todo esto, te dicen, pero ¿por qué me dicen tantas esas cosas? Porque yo estoy tratando de errar problemas en el futuro. ¿Ok? Especifican mal el NEMA de la válvula, la ponen en intemperie y a los 15 días se dañó la válvula. Y pasa. ¿Ok? ¿De acuerdo? O seleccionan 4X para una aplicación de interiores y entonces la válvula le cuesta $500 y pudiesen haber comprado una de 100. Entonces, observen lo siguiente que quiero que, fíjense ustedes que acá tenemos, para el caso de una válvula de diluvio, por eso el ejemplo se basa en esto, que yo tengo presiones de trabajo de agua, 20-175, 20-175, 20-300 y tensiones de operación de 24 voltios, etc. Entonces, fíjense que no todas las versiones de voltaje y presión tienen los mismos listamientos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven esta parte acá? Claro, unen UL y FM, pero no necesariamente todos, no todas las versiones de tensión y presión tienen todos los tipos de listamientos. Pero aquí hay algo más interesante. Por favor, Oscar. Oscar, ¿puedes subir para ver la parte de abajo, por favor? Ok, ahí. ¿De acuerdo? Observen esto. Acá tengo una válvula de 20-175 a 24 voltios. ¿Ok? Fíjense ustedes acá que me dice watts. ¿Qué son watts? La potencia eléctrica que trabaja la válvula. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y aquí me dice una corriente, DC amps, 0,41 amperios. Es decir, la corriente que circula por ahí por el circuitico. ¿Se acuerdan? Observemos qué pasa cuando la misma válvula a 24 voltios yo la tengo que poner a trabajar en una presión de 20-300 psi. ¿Cuánto es la potencia de la válvula de eléctrica? 22. Y la corriente 0,83. ¿Qué me quiere decir eso? Que si yo no estoy claro de cuál es la presión de trabajo de la válvula, la presión de trabajo de agua de la válvula, y selecciono inadecuadamente el solenoide del actuador, no voy a tener suficiente potencia para accionar la válvula de diluvio. Eso pasa, lo he visto. Y entonces pasan y llaman una contratista y otra contratista y otra contratista. Lo que pasa es que manda el sistema de liberación y la válvula de diluvio no funciona. O pasa lo contrario, peor. Seleccionan una válvula para una presión de trabajo más grande y el circuito de liberación o se quema o no tiene la capacidad de corriente y potencia porque no lo valoran.
Todo ese tipo de cosas se deben observar cuando usted está haciendo el diseño y tiene que hacer la selección. Entonces, lo cuarto que deben aprender ustedes es que tienen que hacer un estudio muy concienzudo de todas las especificaciones y compatibilidad de los diferentes componentes que están dentro del sistema de liberación. Porque si no, puede que no funcione adecuadamente. Ya, Oscar, muchas gracias. ¿Ok? Muy bien. Hay elementos modernos que requieren supervisión. No sé si sabían que de 2019 todos los sistemas de agente limpio deben tener un supervisor del cabezal de disparo, igualmente los solenoides, las válvulas, para saber que usted desconectó físicamente ¿cómo se llama eso? El actuador. Porque ¿qué pasaba antes? Iba al técnico de mantenimiento, desconectaba el cabezal mecánicamente, desconectaba el actuador del cabezal, ¿sí? Para hacer mantenimiento. Hacía el mantenimiento, ¿sí? Pasaba el trapito. Es el mantenimiento de mucha gente, así que, por favor. Y hacía lo que tenía que hacer y se iba y nadie porque como no había desconectado eléctricamente el cabezal, ni había pasado el switch de mantenimiento, se quedaba descolgado el cabezal. Ahora, desde el 2019 es obligatorio un supervisor del cabezal para que la desconexión mecánica cause la activación de un contacto eléctrico que genere una avería, porque yo lo debo supervisar con el panel. ¿Ok? Y es obligatorio y se puede hacer retrofits mediante ciertos equipos especializados que venden algunas marcas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la lección. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya vamos a terminar. Entonces, la elección de la estrategia de detección va a depender de algunos criterios que deben ser determinados por el diseñador. Es decir, la estrategia depende de ustedes. Entonces, una de ellas, el estándar aplicable. ¿Ok? Dependiendo del estándar, pudiesen haber ciertas restricciones para la elección de la estrategia. La otra, la tolerancia a la pérdida. ¿Sabes lo que es la tolerancia a la pérdida? ¿Cuánto es la tolerancia a la pérdida? La tolerancia a la pérdida es cuánto estoy dispuesto yo a perder en el arreglo, en la estrategia de detección y de supresión que estoy aplicando. ¿Ok? La tolerancia a la pérdida es cuánto estoy dispuesto yo a perder en plata, en lucro cesante, ¿ok? O en bienes, ¿de acuerdo? En el momento que actúe en forma retrasada o adelantada el sistema. Entonces, eso me va a definir el instante de la actuación del sistema. El crecimiento del fuego, la tasa de liberación. ¿Se acuerdan de esto que nos explicó Fede? Dependiendo de la tasa de liberación del fuego, la velocidad del fuego va a definir si necesito actuar más temprano o más tarde en función de cuánto me cuesta hacerlo más tarde o más temprano. Y eso se evalúa. Yo sé que Federico se burló de la tablita esta, pero la estoy usando acá. ¿Ok? ¿Dónde está Federico? It's not here. Entonces, pero esto es solamente para fines de demostración que dependiendo de la fase del incendio, ¿ok? Dependiendo de la fase del incendio, pueden requerirse ciertos tipos de mecanismos de detección para lograr la activación. Entonces, por ejemplo, ¿con qué está asociado la tolerancia a la pérdida? Mucha gente piensa, pues yo siempre voy a detectar con sistema de operación porque es lo mejor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero valdría la pena colocar, si voy a proteger supuestamente un sistema de supresión en este cuarto, ¿valdría la pena colocar un sistema de aspiración para proteger un poco de sillas y una alfombra? Yo puedo esperar a que haya suficiente humo, que se queme unas 2 sillas para que se activen los detectores de acá adentro. Eso se llama tolerancia a la pérdida. Entonces, ¿dónde decido yo detectar? Va a estar asociado a cuánto puedo perder yo en el proceso. Ahora, si yo pierdo una tarjeta chiquitica de un rack que me saca de servicio el banco más grande de Perú, mi tolerancia a la pérdida es bajísima. Yo tengo que tratar de detectar lo más temprano posible ese incendio. Entonces, mi tolerancia a la pérdida es bajísima. Entonces, debería detectar en forma más temprana. ¿Ok? Dependiendo de la velocidad de respuesta del sistema. Un sistema de espuma, contrario a lo que pueden pensar muchos, no actúa instantáneamente. Eso puede tardar varios segundos, hasta varios minutos para que llegue la espuma a un tanque de una cámara de un tanque. ¿Ok? Entonces, aunque tenga que utilizar ciertos tipos de detección, que no son de humo, obviamente, yo tengo que tratar de garantizar que la respuesta del sistema sea lo más rápida posible, porque yo ya tengo un retraso en la activación del sistema, propiamente del sistema.
Y la rapidez de acción va a tener que ver con el tiempo de respuesta y el tiempo de acción. Muy bien. Entonces, normalmente cuando trabajo con sistemas de diluvio, por las características típicas de las aplicaciones, la detección normalmente usada es detección de calor, que normalmente es detección de calor lineal, que se coloca en las áreas donde yo voy a colocar el sistema de diluvio, y detección de llama. ¿Ok? Entonces, la detección de calor, bien sea puntual o lineal, o la detección de llama o gas. ¿Dónde pudiese yo necesitar un detector de gas combinado con un sistema de diluvio? ¿Dónde se imaginan? ¿Cómo? ¿Envasadoras de qué? Podría ser envasadora de gas, o donde hay un gas tóxico que yo necesito hacerle un lavado para evitar que se difunda la nube tóxica, por ejemplo. Entonces, un sistema de diluvio yo lo pudiese asociar a un sistema de detección de gas, a un sistema de detección de llama, un sistema de detección de calor. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, pudiésemos requerir monitorear señales de activación, como los sensores de presión de la válvula de diluvio, o censar algo para enviarlo a la sala de bombas si la bomba tiene un controlador con una entrada de accionamiento remoto. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que por cuanto el fuego es de crecimiento rápido, la activación debería ser inmediata. En caso que yo tenga un sistema de diluvio, ¿dónde son las aplicaciones típicas de un sistema de diluvio? Básicas, donde yo tengo fuego de crecimiento rápido. Entonces, la activación debería ser inmediata. No debería estar con esas tonterías que se zona cruzada, vamos a ver si hay un incendio de verdad, si se está quemando bien el almacén, vamos a darle un chance. Debería ser una activación inmediata. Entonces no se recomienda zona cruzada, pero hay gente que propone la zona cruzada porque quiere verificar primero, por no vez que se le haga una descarga en falso, por ejemplo, en una banda de transporte de minerales. ¿Ok? Que se le va a mojar todo ese material y si no es un incendio, si es una falsa alarma, entonces preferiría que se active realmente cuando hay una condición de fuego. Entonces fíjense ustedes que aunque yo le estoy sugiriendo en este caso, que no se debería recomendar en un sistema de diluvio una zona cruzada, pudiesen ver casos donde la zona cruzada sea necesaria. Entonces la estrategia no es una estrategia única. La estrategia va a depender de ustedes y el análisis que ustedes hagan. Para ello tienen que aplicar muchas de las cosas que aprendimos aquí esta semana. ¿Sí? Tasa de liberación de calor, ¿ok? La aplicación de los cálculos hidráulicos debidamente y otras cosas que pudiesen estar asociadas que me decidan a mí si debo o no hacer la activación de inmediato o si debo esperar por un cruce de zona. Tampoco se recomienda un tiempo de predescarga, como es el crecimiento rápido. ¿Qué hago yo con la predescarga? Retraso más aún la activación del sistema. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y si se cruzan zonas, deberían ser dispositivos de igual o menor sensibilidad ubicados muy próximos. Es decir, si yo voy a cruzar una zona con sensores de llama, debería colocar 2 sensores de llama muy cerca para verificar de verdad que estoy viendo por acá y estoy viendo por acá. Obviamente se encarece la estrategia, pero debería ser de esa manera. ¿Ok? Entonces, aquí están las aplicaciones típicas de diluvio y entonces usted debería determinar en cada caso si de verdad una de estas estrategias es adecuada o no. Por ejemplo, si yo tengo acá unos tanques de GLP. Normalmente los tanques de GLP, normalmente, no es que sea la única estrategia, le colocan detección de llamas sobre los arrestallamas. ¿Ok? Normalmente. ¿Ok? Y le colocan sensor de gases del tipo OpenPath para ver todo. Entonces tenemos aquí el tren de GLP y tenemos sensores de gases de tipo de Amanbin también. ¿Ok? Entonces, si hay una fuga o un incendio en el restallamas, podríamos tomarnos la molestia de esperar que el fuego de verdad se desarrolle y verificar que hay una activación. No le cae mal un baño de agua a esto si se cae en falso, si hay una alarma, se activa una falsa alarma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero eventualmente en un proceso como una cinta de transporte habría que evaluarlo. Pero si la cinta de transporte no tiene nada que se dañe con una descarga en falso, no hace falta cruzar la zona. Y el agua es barata, es gratis. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo un sistema agente limpio donde el cilindro de agente vale $25 la libra y tengo 1000 libras? El agente te vale 25,000 libras. ¿Ok? Entonces, en ese caso yo debería eventualmente verificar la activación antes de que se haga la descarga. Sistemas de preacción. ¿Saben cómo funciona el sistema de preacción?
clásicos, hay tres tipos. ¿Ok? Tenemos el de enclavamiento simple. El de enclavamiento simple es un sistema. Tenemos un sistema de rociadores que no está completamente lleno de agua, sino hasta la válvula de control, la válvula de alarma. Y de ahí para adelante, los rociadores cerrados como estos, esta tubería está llena de aire o nitrógeno. Entonces se imagina, aquí está el montante, se imagina el montante y aquí tenemos estos rociadores que están acá. Y del montante hacia acá no hay agua. Eso es un sistema de preacción. ¿Ok? Tenemos uno que es de... Entonces, esa tubería que está pasando por acá está presurizada con aire o nitrógeno. Pero vamos a ponerle aire que es más barato. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres tipos. Una, el tipo de enclavamiento simple. ¿Ok? Normalmente lo que usamos son enclavamiento simple y enclavamiento doble. Este que está acá normalmente no se usa porque esto es realmente un sistema seco gigante, pero se menciona porque para fines de explicación. Entonces, en el sistema de enclavamiento simple admite agua a la tubería de rociadores al operar los dispositivos de detección. Entonces, necesitamos un sistema auxiliar de detección. Entonces, aquí tenemos los rociadores y tenemos los detectores de humo. Entonces, en el sistema de enclavamiento simple, cuando se activa un detector, entra agua al sistema, esperando que exista fuego para que se active el rociador y se libere el agua. Si, escuchen esto, yo golpeo un rociador en la tubería, pero no se activa el sistema de detección, no pasa agua al sistema. Eso es lo que lo hace interesante. Entonces, la presurización de la tubería es solamente para fines de supervisar que la tubería se rompió. Por eso es que se utiliza en ambientes donde no quieres que se mojen las cosas por activación accidental. ¿De acuerdo? En el sistema sin enclavamiento, si se parte un tubo o si se activa el sistema de detección, igual va a entrar agua al sistema. Ese normalmente no tiene muchas aplicaciones prácticas para los fines nuestros en Latinoamérica. Y el de doble enclavamiento, que es el que usa todo el mundo, que es el que le encanta a todo el mundo, que nada más es para sistemas refrigerados, requiere que se active el detector y adicionalmente se active el rociador para que entre agua al sistema, no importa en qué orden. ¿Ok? Y por eso es que se utiliza en sistemas refrigerados. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema de enclavamiento simple en una cava refrigerada y se activa un detector? Según lo que acabo de decir. ¿Qué pasa? Se llena de agua. Temperatura de menos 20 grados, ¡pum! Estalla. Se rompe la tubería. ¿Ok? Entonces, debo garantizar que si hay un incendio para meter agua en la tubería en un sistema con congelamiento. Entonces, por eso utilizo un sistema de enclavamiento doble. Entonces, fíjense ustedes que aquí también la estrategia va a variar de si estoy utilizando un sistema de preacción simple o de preacción doble. ¿Ok? Entonces, normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente, el sistema de activación debe estar diseñado para operar antes de la operación del rociador. ¿Ok? ¿De acuerdo? En los sistemas de preacción, ya va. Ok. Lo primero es que en los sistemas preactuados no se cumplen con los requerimientos de predescarga ni nada de eso. Ya los sistemas son innecesariamente lentos como para requerir eso. ¿Ok? El sistema de activación debe estar diseñado para operar antes de la operación del rociador. ¿De acuerdo? Normalmente los detectores de calor deben ser de temperatura fija. Y si se usa detección de humo, ok, debe que tener en cuenta que solo es recomendable en sistemas de preacción simple. ¿Por qué son recomendables solamente en los sistemas de preacción simple o detectores de humo? Porque yo lo que quiero es aprovechar la propiedad de que al activarse el detector de humo se llena la tubería de agua y se convierte inmediatamente en un sistema húmedo. Y no tiene las restricciones de diseño y de volumen y de tiempo de descarga que tienen los sistemas secos o los sistemas de preacción doble. Entonces, no necesariamente, supongo que si yo tengo aquí una biblioteca, yo puedo colocar un sistema preactuado simple. ¿De acuerdo? No tiene que ser doble. Y sería ideal que tenga un sistema de detección por humo, de tal manera de que en cuanto se encienda un fuego pequeño, se llene la tubería de agua a la espera de que crezca el fuego. ¿Ok? Si no, no tiene sentido, porque lo que yo estoy buscando es que se retrase el menor tiempo posible la salida del agua una vez que se activa el rociador, que es la limitación que tiene el sistema de preacción doble, que lo hace lento. Por eso que a FM no le gustan los sistemas de preacción, mucho menos los de acción doble. ¿Ok? Entonces,
La válvula, una de las cosas que hace es sacar el aire de la tubería para que ingrese el agua en el momento que se activa el sistema de detección. Sí, hay una, creo que le llaman purga, algo así, en la misma válvula. ¿Ok? ¿De acuerdo? En los sistemas de agentes limpios, la estrategia de detección dependerá básicamente de lo siguiente. Nuevamente, grado de exposición a la pérdida. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos, porque la exposición a la pérdida es lo que define cuán temprano yo voy a detectar. Igualmente el tipo de ambiente, la velocidad de aire, por ejemplo. Si la velocidad de aire es muy alta, yo debo reducir la distancia entre los detectores. ¿Ok? La capacidad de inversión del cliente. ¿Cuánto dinero tiene el cliente para invertir? No es lo mismo colocar 4 detectores puntuales que lo limpia con una brocha que un sistema de detección por aspiración, que cuánto valen los filtros ahorita de Vesta, como $300, $400, y nunca hay. ¿Sí? Y eventuales análisis de riesgo donde se incluya la relación costo-beneficio. Hay normas como la 76 que te definen los tipos de alerta temprana de detección. Están los de Early Warning y Very Early Warning Fire Detection. Este es EWFD, es Early Warning Fire Detection, detección temprana, y VEWFD, Very Early, o sea, más rápida, Warning FD. Es decir, este es un detector de humo que tiene una sensibilidad determinada y este es mucho más sensible. No necesariamente es así, pero para que tengan una idea, un WFD normalmente es un detector de humo que tiene una sensibilidad entre 0,5 y 4% por pie, y un Very Early, un sistema de aspiración que tiene una sensibilidad por debajo de 0,5% por pie. ¿Ok? Entonces, dependiendo de una norma, también se podría establecer la estrategia de detección. Fíjense ustedes que para los fines de la NFPA 76, ¿ok? Podría requerir o sugerir el tipo de detección de acuerdo a criterios específicos, ¿ok? Por ejemplo, dependiendo de las áreas, ¿ok? Dependiendo del área del cuarto, ¿ok? Yo pudiese requerir que los detectores de humo tengan una reducción de área de cobertura, ¿ok? Que pudiese ser tan bajo como 200 pies cuadrados. Entonces, la estrategia en este caso sería una estrategia de cambio de tipo prescriptiva, ¿ok? El grado de exposición a la pérdida, dependiendo de la criticidad del área, pudiese no permitirse que el fuego crezca en una fase incipiente para aplicar el supresante, ¿ok? Eventualmente, si el cliente depende del área protegida para su producción, hay que sumar el costo lucro cesante. Son cosas que deben ser tomadas en cuenta. Igualmente, si son bienes invaluables, la pérdida podría ser incalculable. Y la relación costo-beneficio. ¿A qué se debe la relación costo-beneficio? Que es algo que yo le explicaba a un muchacho hace un rato. La relación costo-beneficio es cuánto me cuesta proteger el bien o el área versus cuánto me cuesta dejarla sin proteger. Si el costo de protección en función del análisis que usted haga está por encima del 5 o 10%, no vale la pena protegerlo, es mejor que se queme. Y ya eso se resuelve con los aseguradores. ¿Ok? No necesariamente. Ahora, si usted incluye, ¿ok? En un análisis de riesgo, todo lo que tiene que ver con pérdidas por y lucro cesante, ¿ok? Más el hardware que tiene que invertir, es probable que en muchos casos no sea necesario hacer la protección porque es muy costoso. ¿Ok? Así de simple. Muy bien. Igualmente, si el fuego es de crecimiento lento y dependiendo si el área es ocupada o ocupable y el agente de aplicar es tóxico o costoso, también pudiese requerirse en estos casos zona cruzada, aborto, predescarga, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el agente es muy costoso? ¿Me importa o no me importa que se libere accidentalmente? ¿Me importa o no? Si es CO2, que es tóxico y mata a la gente por asfixia, ¿me importa o sí me importa que se active en forma accidental? Sí importa, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que ese tipo de elementos de juicio deben introducirlo dentro de la estrategia. ¿Ok? Si el fuego es de crecimiento rápido, ¿ok? Y el área es no ocupada y el agente a aplicar es tóxico, el sistema podría requerir zona simple o cruzada, aborto, etcétera. ¿Qué pasa si el fuego es de crecimiento rápido y yo estoy protegiéndolo con un agente como CO2? Pero tengo al mismo tiempo la necesidad de prevenir que se extinga, que se libere porque puede matar a alguien.
¿Qué tipo de estrategia pensarían ustedes que es la más conveniente? ¿Zona cruzada? Interesante, ¿no? Interesante. ¿Sabe dónde podría ser un ejemplo de usar CO2 para controlar un incendio de crecimiento rápido? ¿Se lo imaginan? Y hay uno que es facilito, que está en, inclusive aparece en los manuales de diseño. Proteger pailas de querosene, cosas así. Yo hice un proyecto de eso, un diseño. No sé si ustedes alguna vez han hecho un proyecto de eso. Para mecanizados, para mecanizado de piezas, sumergen las piezas en unas pailas, en unas bandejas, de queroseno. ¿Ok? Y hacen los cortes sumergidos. No sé cuál es el procedimiento, si hay algún ingeniero mecánico aquí que me ayude con eso. Entonces, eso obviamente está generando calor y llega un momento que ¡pax! Se incendia. Entonces, y el incendio es de crecimiento rápido. Entonces, a eso se le aplica CO2 de aplicación local. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decidirían ustedes ahí? ¿Esperar a estar seguros de que hay un incendio? ¿O cruzar una zona? ¿O aplicar directamente con una zona simple para controlar un incendio de crecimiento rápido? ¿Qué harían? Podemos colocar un interlock, ¿cómo se llama eso? Un permisivo. Entonces, si alguien entra a la zona de trabajo, pasa el interlock en la puerta, entra, ¿ok? Y cuando sale, quita el interlock y se garantiza que no hay nadie. Entonces yo pudiese no necesitar cruzar la zona, ¿ok? Y pudiese entonces controlar con CO2 un fuego de crecimiento rápido. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, lo quinto que tienen que aprender es que la estrategia la tiene que definir usted en función de un análisis adecuado. No hay soluciones mágicas y esa es la intención de esta presentación. Ok, aquí hay algunos requerimientos prescriptivos, pero eso se los dejo para que ustedes los lean directamente en la presentación. Aquí están sobre las recomendaciones de la NFPA 72, de cómo deberían ser algunas recomendaciones del uso de los paneles de liberación. Pero lo único que yo voy a comentar de ahí es lo siguiente. ¿Ok? ¿Qué es lo siguiente? Aquí está. Vamos a leer esto y ya. Los sistemas o grupos de sistemas de supresión deben ser controlados por una única unidad de control de alarmas de incendios del servicio de descarga que monitoree los dispositivos iniciadores de y que controle los aparatos de notificación de descarga de agentes asociados. Esto que está acá, que eso sí está en la NFPA 72, sugiere que el panel de liberación debería ser un panel independiente, que ese es un tema también de discusión en muchos de estos casos. Normalmente los paneles direccionables que tienen módulos de liberación permiten conectar 8, 5, 6, hasta 10 zonas de liberación y pues a ti te dicen, ¿para qué voy a colocar paneles independientes si el Notifier o el Simplex, etcétera, permite? Pero, ¿qué pasa si ese panel que maneja 10 riesgos se daña? Te queda fuera de servicio 10 sistemas y a veces puedes tener en una planta grande la protección de este CCM, después la protección de aquel cuarto de datos, después la protección de otra cosa de esa. Entonces, lo último que quiero que aprendan es que también la selección de la arquitectura, aparte de la estrategia, va a depender también de elementos como la tolerancia a la pérdida del cliente y la indisponibilidad de los procesos que están siendo protegidos. ¿Ok? Porque hay procesos que a veces no pueden quedarse sin protección. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta. Este es el final de la presentación. Y muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cuál? ¿A qué hora dan el coffee break? Ya estamos en el coffee break, pero como es la última, vamos a tomarnos todas las preguntas. Tengo acidez. Sí, no hay paneles con doble enclavamiento de desconexión para cuando utilizo en áreas no ocupadas CO2. ¿No hay? Pregunto si no hay, si los hay. ¿Cómo hay doble enclavamiento? Es lo siguiente, el panel
tiene una llave que yo tengo que girar, ¿correcto? Y extraer. Y con esa llave, al girar y extraer, yo desconecto el panel, ¿vale? Tengo que volver a meter la llave en el panel y vuelvo a girar y saco otra llave. No, creo que eso es N54, eso no lo he visto en UL. Ok. Me disculpo, déjame Ok. averiguar, pero en UL no existe eso. En Claro. UL el mecanismo de desconexión es un mecanismo de una llave para Y nada más. desconectar la Y- cabezal, el circuito de release. Y nada más. Y nada más. Claro. Y los interlock, que son un invento, yo por lo menos lo vi en CSN, que tenía protegido kilómetros y más kilómetros de túneles de cable con CO2 y tenían los interlock. En Ecopetrol también los utiliza. Pero en UL no hay eso que usted menciona. Y con la siguiente llave que he extraído, desconecto mecánicamente el sistema de descarga de CO2 y me libera otra llave, que esa llave es la que me permite abrir la puerta del local. O sea que tengo... ¡Wow! Excelente. ¿Ok? No, eso no existe aquí en este lado de la Tierra, pero está genial. ¿Ah? No, pero es que eso pasa porque hay mucha gente. Bueno, en Chile hace como un mes se murió una gente. Hubo muchos en un muertos por CO2. descargas y en barcos es muy típico utilizar el CO2 y en barcos hubo muchos muertos también en áreas de motores y demás por descargas involuntarias de CO2. Entonces hay todo ese procedimiento para... Pero me parece genial, pero en UL no existe, lamentablemente. Estimado Prada, respecto al tema expuesto, ¿recomienda que un solo equipo VESDA realice la descarga del sistema agente limpio o debemos utilizar la activación de dos dispositivos de entrada diferentes? No, no hay ninguna restricción, señor William Alcides. No hay ninguna restricción. Usted puede hacerlo. Recuerden que el VESDA va a tener una detección inicial y que puede estar a una sensibilidad de 0,02% por pie y otra que puede estar, dependiendo de los cálculos, a 0,2% por pie. Entonces usted, no, sin ningún problema, puede generar la prealarma con 0,02% por pie y la descarga con 0,2% por pie. No hay ningún problema. Es lo que yo me refería. En algún momento, si no mal recuerdo, le propusieron al comité algunos tipos de estrategias o arreglos de activación de zonas cruzadas y el comité lo rechazó por eso mismo, porque entonces se limitaría el uso de tecnología. Yo lo puedo hacer con el mismo VESDA sin ningún problema. Tengo una pregunta, Andrés Eduardo Medina, el paisano. Me saludas a Teodoro. ¿Cuál es la ubicación ideal de los cilindros de la agente de supresión? ¿Dentro o fuera del riesgo? ¿Existe alguna limitante para realizar dicha ubicación? Sí. Depende. Si estás trabajando con un sistema de baja presión, puedes utilizar los cilindros dentro del ambiente, ¿ok? Un sistema de baja presión, dependiendo de la definición, está entre 360 y 500 psi. Entonces, los sistemas halogenados, normalmente, Écaro, FM200, Novec o el nuevo FK, que trabajen entre 360 y 500, que se considera baja presión, pueden estar dentro del riesgo. Si son de alta presión, que son a partir de 900 psi, tienen recomendado estar fuera del riesgo, y eso lo dice claramente la NFPA 2001. Por ejemplo, si tienes un sistema de Energen o Argonite, que son sistemas que trabajan a 150, 200, 300 bares, definitivamente tienen que estar fuera del riesgo protegido. Como anécdota, en mi época de experiencia por fumigación, ya se han descargado 2 sistemas por fumigación por solo tener sistema VESDA. Bueno, pues eso no es culpa del sistema, sino del procedimiento de ingreso a la zona. Son la gente que trabaja en data centers muy... Sí. No, yo también conozco casos donde, por ejemplo, se han restablecido UPS de lugares, se levanta, se cae la energía de una planta y cuando se vuelve a levantar, o sea, o cuando entra el grupo o las UPS, como que no sé si se quema algo dentro de las UPS que hace. Me han activado los agentes limpios porque el VESDA lo detecta como un incendio. Es un problema de especificación, no del sistema. ¿Es verdad? Es un problema de especificación, no del sistema. Eso lo explicaste tú mismo. Eso forma parte de la fase de planificación. Eso es NFPA 3, fase 1. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, mande. Ya va, ya le mandé el teléfono. Gracias. Mi pregunta va con relación a lo que mencionó de los aerosoles, del sistema de aerosol. ¿Qué también se lleva esta aplicación en un data center, por ejemplo? ¿Qué también se lleva
creo que es sal de sodio, si no me equivoco. Ah. Bromuro de ok. Con los equipos electrónicos. ¿Qué también lo recomienda, no lo recomienda? ¿Cómo? Es una pregunta maliciosa. No, no, no. Es una pregunta maliciosa, no, porque el ingeniero Prada recomendó. Bueno, Para aquí ganarse está enemigos. Eduardo se fue. Eduardo trabaja con data center. Lo problema es que los sistemas de aerosoles dejan deposición de esa sal que no es tóxica ni es corrosiva, pero muy probablemente a la gente de los data centers no le guste. Porque tienes que soplar ¿cómo se llama eso? Los racks y volver a aspirar porque el polvo es dañino. ¿Ok? Entonces, a mí me pasó una siguiente anécdota no chistosa. Pues sabes que la anécdota, mucha gente cree que la gente de anécdotas son chistosas. A mí se me activó un sistema de Novec 1230 en de un rack como que casi todo el hotel. ¿Ok? Un sistema de Novec, porque estaban colocando un sistema actuador neumático y lo conectaron y un técnico lo conectó sin haber deshabilitado y se fueron 900 libras, no me acuerdo. No, creo que más, creo que se fueron más. Creo que fueron 3 toneladas de Novec. Era una pelota de billetes. Y obviamente eso, ¿cómo se llama eso? Levantó polvo de los pisos falsos y señalaron de tierra los racks. Y eso eran racks como estos son sillas, ¿no? Este era un rack, otro rack, otro rack, otro rack, hasta allá, pues. Y cuando pasó eso, lo primero que me dijo el técnico del cargado que yo tenía que pagar la limpieza de cada rack. No sé si sea verdad, por eso que le estaba preguntando a Eduardo y se fue, que valía $2,000 limpiar cada rack y sacarle toda la polvo al rack. No sé si sea verdad, estoy diciendo lo que me dijo ese ingeniero en esa situación. Y yo no sabía que era peor si las 3 toneladas de Novec a $25, pues yo estaba calculando más o menos las rifas que tenía que vender, las verbenas, porque para vender mi cuerpo me convenía más venderlo como carne, ¿sí? Que para otros usos, ¿no? Pero nada más yo me ponía a ver, o sea, en serio, yo me palidecí cuando me dijo que $2,000 vale limpiar un rack, no puede ser. Entonces, partiendo de esta anécdota no chistosa, porque cuando viví eso, gracias a mi Dios me libró de eso, no sé hasta dónde los técnicos de los racks, de los data centers, permitan que se libere ese agente que va a generar esa deposición dentro. Entonces no depende del mecanismo de extinción ni del sistema, depende del usuario. Entonces mi opinión al respecto es que si tú necesitas un sistema de agente limpio, ni los sistemas de aerosol ni los sistemas de polvo químico son sistemas de agente limpio, porque la definición de la 2001 es un elemento no conductor de electricidad que no deja residuo al evaporarse. Y eso deja residuo. Entonces, yo lo puedo recomendar como sistema de extinción, sí, ¿ok? Con las limitaciones de su listamiento. Que sea óptimo para proteger cierto tipo de riesgo, eso va a depender del usuario. Entonces, mi opinión, pues, tiene 2 componentes. ¿Alguna otra pregunta antes de ir a tomar café? Es un caso que pasó creo que fue no me acuerdo ahora si fue en Holanda, creo que fue en Holanda, de una descarga involuntaria en un data center de un agente limpio y el ultrasonido de la descarga dañó los discos duros y fue... Sí, claro. Sí, fue muy famoso y hubo muchísima reclamación detrás, mucha, porque se cayó la bolsa, se cayeron un montón de servicios. Sí, Por el ultrasonido de la descarga. sí, pero eso también eran 2 cosas. Primero, eso fue corregido. Energen y Ansul desarrolló una boquilla que baja la velocidad del gas cuando se descarga, ¿no? ¿De acuerdo? Para que baje a una velocidad más baja y disminuya la vibración. Y también que en ese entonces se utilizaban discos duros de esos magnéticos y la vibración lo descalibró. Ahorita no debería pasar porque los discos duros son de estado sólido. Entonces por eso. Debe ser que tienen alguno de esos 2 problemas, pero es un problema que ya teóricamente está subsanado hace tiempo. Lo que me han dicho, ojo, lo que voy a repetir, por favor, no lo sustento. Esto está siendo grabado, pero no lo sustento. Te dicen, no sé si es verdad, que los sistemas de aerosol generan ciertas brasas durante su activación. No sé si es verdad, porque he visto los videos, no he visto esas brasas, que pudiesen no ser óptimos para proteger almacenamientos de archivos muertos y donde hay papel y cosas de eso. ¿Ok? Pero es algo que no puedo sostener, ¿ok? Porque me lo comentó otra persona. Pero
se los dejo más que para que investiguen que para otra cosa. Cuénteme, comandante. Ingeniero, buenas. Planta de Volkswagen en Pamplona, España, más o menos 2002, se activó en la cabina de pintura el sistema de supresión de incendios de CO2. El técnico que estaba haciendo la aplicación de la pintura alcanzó a llegar a la puerta y más o menos a un metro ya se desvaneció por la falta de oxígeno y falleció en esa emergencia. Volkswagen retiró todos los sistemas de supresión de fuego por CO2 en prácticamente todas sus plantas a nivel mundial y empezaron a buscar agentes limpios, pero encontraban que muchas veces las activaciones accidentales eran muchísimo más costosas por todo lo que implicaba el producto, los daños, la afectación a los equipos de pintura, etcétera, que utilizar otro tipo de elementos, extintores manuales, polvo químico, etcétera, aunque tuvieran que hacer mayores procesos de limpieza. Entonces, muchas veces la relación costo-beneficio del sistema automático vale la pena revisarlo. Y con respecto a lo que usted plantea, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con archivos, por ejemplo, nosotros recomendamos jamás poner rociadores, sobre todo, por ejemplo, en archivos donde hay documentos de lo que llaman incunables, pues, documentos que son o históricos. Es una mala recomendación que está haciendo usted. Lo que recomendamos son agentes, como usted lo plantea, agentes limpios, no agua. Bueno, buena recomendación para el que vende la gente limpio, está bien. Sí, No sí, lo o dejes sea, proteger. no rociadores de agua tradicionales, porque entonces lo que termina pasando es que el documento no se pierde por las llamas, pero al mojarse ya Pero pierde puedes todo. recomendar un sistema de preactuado. Si Sí, hay ujú. si hay presencia de personas que están debidamente entrenadas con extintor, un sistema preactuado pudiese Sí. ayudarlo. El sistema de agente limpio sí es una buena opción. El problema de la agente limpio para proteger archivos es que, aparte de que es costoso, tiene un tiempo de reserva muy bajo. Entonces, si hay una reignición, en la mayoría de los casos no hay reserva para poder otra vez enviar eso. Entonces, el sistema de rociadores siempre va a tener reserva como un barato 60 minutos. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Yo sé que todos estamos cansados. Lo invito a que continúen con el break time. ¿Cómo es? El coffee break. Ajá. Y Muchas para gracias. Nos cerrar vemos a la entonces mañana. el congreso. Hasta luego.